No se renueva TEMEC a 10 años. Se revisará cada 12 meses, por decisión de Donald Trump. Vamos por partes. El 1 de julio de 2020 se estableció que el TEMEC tendría una vigencia de 16 años, es decir, hasta 2036, y habría revisiones conjuntas cada 6 años. Así, este miércoles 1 de julio se cumple la fecha para que los tres países se sienten y refrenden su voto por la ampliación del tratado. Pero la situación ha cambiado en los últimos 6 años. Estados Unidos denuncia que México impuso un poder judicial, a modo que no garantiza certeza jurídica en las inversiones. También señala la inseguridad y los nexos del narcotráfico con políticos mexicanos. Lo adelantó tiempo atrás, y este miércoles el gobierno de Donald Trump anunció que no prorrogará el TEMEC. Esto marca el inicio de un plazo de 10 años para la potencial disolución de la Zona de Libre Comercio Norteamericana, que lleva 32 años en vigor. Además, se realizarán revisiones anuales, donde los países pueden cambiar muchas reglas del juego y complica la ejecución del tratado. El TEMEC es el pilar central de la economía de México. Más del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Es el tratado comercial más grande del mundo, con un mercado potencial de más de 500 millones de personas, ante un escenario incierto para atraer inversiones y generar empleos. Bueno, me da mucho gusto acompañar a los invitados de esta noche, compañeros. Yo tengo el gusto de compartir muchas jornadas con Ángeles Aguilar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de estar aquí como siempre. Muy buenas noches. Carlos Mota, ¿cómo Hola, estás, amigo? amigo? Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenas noches a todos. Y Arturo Dam. Ángeles, soy Luis Carlos. Muy bien, buenas noches. ¿Cómo están? Pues aquí, con la noticia. Yo quisiera ir por partes. Primero, ¿cómo llegamos a lo que llegamos? A esta que son nuevas reglas, finalmente, es un nuevo procedimiento del tratado comercial con Canadá y los Estados Unidos. Sí, son nuevas reglas. Ahora, los especialistas llaman a esta la era del comercio administrado, ¿no? Porque ya no tenemos libre comercio, ahora tenemos un comercio en donde se gestionan aranceles, en donde se gestionan cuotas, en donde se gestionan intereses geopolíticos. Y esta nueva era, pues prácticamente ha sido inaugurada en los últimos años por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dijo explícitamente que no le gustaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo rehizo con este tratado México, Estados Unidos y Canadá en su primer mandato, y ahora pues entramos en esta nueva era de Donald Trump, en esta segunda presidencia de Donald Trump, para saber que los aranceles sí eran una realidad, ahí están en todo el mundo, hay acuerdos bilaterales con muchos países, y para el caso mexicano, pues dice que no le gusta este tratado comercial que tenemos vigente, que él mismo firmó, y esto nos mete en una lógica bien complicada en México, porque el pilar fundamental del desempeño económico de nuestro país durante los últimos 35 años ha sido el libre comercio con Estados Unidos, y dentro de ese pilar, pues sectores muy específicos como el automotor, como el electrodomésticos, el de cómputo o el agroalimentario. Entonces creo que México sí entró en una etapa de alto riesgo, por eso muchos empresarios hablan de que la incertidumbre se instaló en nuestro país, no nada más por el tema político, que importa mucho, lo hemos hablado aquí en esta mesa, sino por ese tema comercial que es tan central al desempeño de nuestra economía. Entonces estamos ahí ahora con esta noticia el día de hoy de que no se renueva el tratado comercial, sino hasta que eventualmente se revisen y se pongan de acuerdo. Eso ocurrirá pues durante los siguientes 10 años. Hay conversaciones en puerta para este mismo mes. Exactamente, el próximo 20 de julio vamos a tener... ¿Qué va a pasar? La próxima conversación. Y como bien lo dices, Carlos, la realidad es que ya pasamos de tener un tratado como tal a tener realmente un acuerdo comercial, ¿no? Ya no tenemos este tratado que teníamos antes, que le daba certeza a las empresas para venir a invertir, porque sabíamos que las reglas del juego iban a ser unas reglas muy específicas y que iba a tener esto una durabilidad, bueno, con el caso del Telecán, que era indefinido, hablaba anteriormente de que va a durar por 16 años, ahora estamos hablando de un acuerdo que va a tener una vigencia de 10 años, y con estas revisiones que se van a hacer cada año, ¿no? Y lo grave del tema es que no hay una diferencia real, o no se estipula cuál sería la diferencia de hasta dónde van a llegar estas revisiones, y si no, más bien son renegociaciones, porque pareciera que por parte de Washington no son realmente revisiones, que sería ver cómo vamos y a lo mejor afinar algunos puntos específicos, sino más bien se trata de renegociaciones, de nuevamente abrir
una y otra vez el tratado con el afán, pues claramente, de pues seguir adelante con el tema proteccionista, porque pues, de hecho ya hoy también salían ahí algunas pues, publicaciones en redes sociales, que ya sabemos que es el estilo que se tiene actualmente en la política en Estados Unidos, que hablaban acerca de la importancia que tiene también para ellos el seguir adelante acotando el déficit comercial. Y lo sabemos que pues bueno, México pues se ha visto beneficiado con toda esta situación de este divorcio que existe entre China y Estados Unidos, y México actualmente es el principal socio comercial con Estados Unidos y tenemos el déficit comercial mucho más amplio que China actualmente. Claro. Entonces esto podría ser, pues suena como que eso nuevamente una amenaza, que vamos a seguir viendo mucho ruido por lo pronto de aquí a que termine el mandato de Donald Trump, y pues sin duda esto va a generar más volatilidad y más incertidumbre para las inversiones. Arturo, veo que tienes ahí algunas notas, tú siempre ahí con tus anotaciones. Cuéntanos, ¿qué traes preparado? Trump decidió no renovar el TEMEC tal y como estaba en su forma actual. Esto no quiere decir de ninguna manera que el TEMEC se haya cancelado, sino que entra en una nueva etapa que va a suponer 10 años de revisiones del TEMEC. ¿Cuál es aquí el inconveniente? Pues que esto te genera, sobre todo entre los empresarios, una enorme inseguridad y desconfianza, porque ¿cuál puede ser el camino que tomen esas renegociaciones? Evidentemente que yo creo que Trump aquí lo que quiere es una visión más proteccionista del comercio entre los tres países. Yo quisiera pensar que la visión del gobierno mexicano, y digo quisiera pensar porque no estoy seguro de eso, sería más a favor de un comercio más libre, menos intervenido por los gobiernos. Ahora, ¿cuál puede ser una ventaja para México? Que si va a haber revisiones y negociaciones anuales y el gobierno mexicano se pone abusado, vamos a decirlo así, podría lograr avanzar hacia un libre comercio, hacia más libre comercio del que tenemos, tratando de buscarle, digamos así, el aspecto positivo a esto. Ahora, evidentemente aquí se abrió la puerta para que Trump cada año durante los próximos 10 años, no él, lo que le queda a la administración de Trump, más el que venga después de Trump, pues sí pueda presionar acá a Estados Unidos, a México y a Canadá para lograr objetivos, digamos así, metaeconómicos y metacomerciales, ¿no? Yo creo que en términos generales sí es una mala noticia, genera inseguridad, porque cada año pues va a ser la misma cantaleta. Ahora, es interesantísimo porque yo creo que hemos hablado de la incertidumbre y yo creo que es una de las palabras que más se conversa, ¿no?, en los círculos empresariales, pero hoy tenemos una certeza, y la certeza es que ese tratado se acaba en 10 años. A menos que se pongan de acuerdo en alguna de las revisiones anuales. Si en el año 4, en el año 5 se ponen finalmente de acuerdo y entonces lo extienden por 16 años, esa será la nueva certeza. Pero hoy la certeza es que se acaba en 10 años. Entonces tenemos ese acuerdo que habría que decir, muchos países a lo mejor envidiarían, matarían por tener un acuerdo de proveeduría tan favorable con Estados Unidos como lo tenemos en este momento. No es lo que teníamos antes, ni mucho menos, pero sí tenemos por lo menos este plazo. Y llama también la atención que yo creo que lo que estamos atestiguando es un momento como de acuerdo paralelo que quiere la Casa Blanca con México y eventualmente con Canadá, porque el tratado es una base legal que está vigente y que está siendo violentada por parte de Estados Unidos con estos aranceles que ha impuesto a nosotros, que somos sus socios. Ahora, ellos quieren eventualmente, si sí se llega a un nuevo acuerdo, que este tratado de libre comercio como funciona no pase por el Congreso, que no implique una nueva aprobación legislativa y en paralelo eventualmente se buscaría llegar a un acuerdo sobre el tema de la sección 232, el acero, el aluminio, las importaciones mexicanas que van a Estados Unidos en el tema automotor y este tipo de cuestiones que son ya mucho más específicas. Ese acuerdo, si se logra en el siguiente año, en esta revisión o en 2 años o con el siguiente presidente de Estados Unidos, sería entre poderes ejecutivos sin la necesidad de tener una aprobación legislativa forzosa. Entonces creo que estamos atestiguando una circunstancia muy particular en donde pues se está trabajando en paralelo en 2 acuerdos, el que está vigente, que sigue por 10 años, y el que eventualmente quisiera la Casa Blanca llegar con México. Un aspecto tiene que ver, justamente como lo acabas de decir, Carlos, en los aranceles que ha impuesto, es particularmente la administración de Donald Trump. Pero otra parte tiene que ver con cierta inconformidad que se puede entender
en el sentido de que México cambiaron en parte las reglas y me estoy refiriendo básicamente a la certidumbre jurídica. Sí. La reforma judicial no dejó contentos a muchos inversionistas y empresarios de los Estados Unidos y de Canadá porque estaban cambiando las reglas del juego. Sí, claro, no, sobre la mesa no solamente van a estar el tema de las reglas de origen, el tema de salarios, también vamos a ver, hay temas que no tienen todo enteramente que ver con el asunto comercial, también vamos a ver que va a haber presiones, sin duda, sobre el tema de seguridad en el país, sobre el tema energético también ha sido uno de los principales preocupaciones, el tema de lo que mencionabas, la propia reforma jurídica aquí en México generó mucha incertidumbre también en Estados Unidos y sin duda van a ser temas que se van a seguir tocando año con año hasta que se alcance un acuerdo, como bien lo dices, Carlos. Y ahora también hay que recordar que pues sí tenemos esta certeza de los 10 años, pero todavía sigue en la mesa esta posibilidad de que avisando con 6 meses de anticipación cualquiera de los participantes puede decir... Yo ya no voy. Que estaba contemplado en el texto original. Un arma, ¿no? Sí, afortunadamente no hay indicios de que la Casa Blanca quisiera darlo por terminado, pero nada puede garantizarse, nadie puede meter las manos al fuego por lo que podría cambiar como ánimo en la Casa Blanca de un momento a otro, ¿no? Y refiriéndonos a este tema que estás mencionando, Ángeles, creo que es muy interesante ver, y lo que decía José Luis, el caso de Vulcan Materials, ¿no? Allá en la zona de la península de Yucatán, donde está en Quintana Roo esta minera, y el caso controversial con el gobierno de México, en donde a las empresas estadounidenses no les gusta que haya esta incertidumbre jurídica. Eso sí está directamente relacionado con el cambio de reglas del juego desde México para los inversionistas, y creo que eso es algo que también van a vigilar de manera muy puntual en el futuro. Cambiaron las reglas en el sector energético, en el sector minero, en el sector agropecuario, sí. Arturo. O sea, tú no puedes tener confianza en un socio que en algún momento te cambia las condiciones de un acuerdo ya pactado. Así es. Y además, si tienes un poder judicial al cual no recurres con toda la confianza que deberías, pues ahí están las consecuencias que ya las estamos viendo. Falta de inversión, de inversiones directas, poco crecimiento, ¿sí? Poca creación de empleos verdaderamente bien remunerados, un crecimiento de la economía que deja muchísimo que desear. Y esto, el problema es que acaba afectando el bienestar de las personas, porque esto acaba pegándole al empleo, sobre todo a la generación de ingresos, a la posibilidad de generar más ingresos, para lo cual hay que atraer más inversiones directas, para lo cual necesita seguridad, comenzando, José Luis, por la seguridad jurídica. Si no tienes seguridad jurídica, y no la hay, y déjame decirte por qué no la hay, olvídate de todo lo que está pasando. Lo que yo siempre menciono, el párrafo 4 del artículo 28 de la Constitución. A ver, hoy en México basta y sobra que el Congreso de la Unión expida una ley y que la promulgue el Ejecutivo, que diga, por ejemplo, que peluquerías y salones de belleza son considerados estratégicos para que tengan que ser expropiados y gubernamentalizados, porque el artículo 25 de la Constitución dice que los sectores estratégicos tienen que estar en las manos exclusivas del Estado, ser monopolios del gobierno. Y esto es algo que prácticamente nadie menciona. La principal amenaza en contra de la propiedad privada de los medios de producción en México está en el artículo 28 de la Constitución. Y esto lo venimos arrastrando desde febrero de 1983. Y nadie, sobre todo los empresarios, han sido capaces de presionar para cambiar esto. Ya olvídate todo lo que ha hecho la Cuarta. Yo añadiría a esta problemática que, además de todo, la Casa Blanca está buscando un acuerdo de gran alcance con México. Sí. No nada más es el tema comercial, no nada más es el tema de el acero, el déficit, que es fundamental en lo comercial, que es lo que estamos hablando en esta mesa, pero sí es cierto que la Casa Blanca está buscando un acuerdo mucho más integral, un socio en temas de seguridad, en temas de migración, en lucha contra los cárteles criminales. Esto es muy importante para el presidente Donald Trump, y yo creo que México sí ha errado en la forma en la que ha tratado de compartimentalizar y encapsular el tema comercial. Es lógico que lo haga el secretario de Economía, porque ese es su trabajo, pero creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, todo el gabinete tendría que tener un abordaje mucho más estratégico junto con la Casa Blanca para decir, vamos a tener un acuerdo en todas estas otras materias, incluido lo comercial, para ir de la mano como Norteamérica. Eso es lo que el gobierno de México todavía no ha querido hacer. Lo ha tratado de encapsular en la parte comercial. Hoy tenemos el episodio puntual de lo que dijo la Casa Blanca al respecto, pero sí es verdad que Donald Trump quiere algo mucho más grande. Imagínate, sí, está muy bien que lleguemos a un acuerdo y que haya inversión y todo, pero monto una planta, hago inversión y después me extorsiona porque no hay certeza, porque no hay
una ofensiva contundente a nivel estatal y municipal contra las bandas criminales que van a terminar extorsionando. No hay seguridad, no hay tranquilidad. No. Incluso para lo del tema de los sindicatos, etcétera, pues todos estos mecanismos que tuvieron que hacer de respuesta rápida es precisamente porque no se tenían las estructuras o no se reforzaba el darle a las empresas la posibilidad de salir de este tipo de controversias de manera rápida, ¿no? De poder realmente corroborar que se estuvieran cumpliendo con leyes o con pactos que existen internacionales, ¿no? Incluso esta revisión que hace actualmente, hace poco el gobierno de los Estados Unidos, después de que la Suprema Corte quitara los aranceles o los declarara ilegales, empieza con todas estas revisiones para ver que realmente las empresas con las que estás teniendo relaciones comerciales y los países con los que están teniendo relaciones comerciales, lo que ellos producen no venga de explotación, ¿no? De trabajo, de explotación, ¿no? Literalmente que existan trabajo forzado. Y entonces México está dentro de estos países que podrían verse penalizados bajo estas nuevas revisiones. Entonces... Y mira, José Luis, dices, a ver, aquí no hay seguridad y confianza. Y hay otros países donde hay más seguridad y confianza que en México, a los cuales se pueden ir los capitales. Porque esa es otra, ¿no? No es que a ver, tenemos la frontera con Estados Unidos, tenemos el tratado, tenemos tratados con medio mundo, tenemos salidas hacia el Pacífico, hacia el Atlántico. Somos el paso de América del Norte, América del Sur. Que no lo podamos aprovechar. Es que México tiene que empezar a imaginar algo más profundo que los tratados de libre comercio. Parece que eso terminó, entonces tenemos que imaginar si queremos una unión aduanera con Estados Unidos y con Canadá, o un acuerdo migratorio laboral mucho más profundo que hable de visas y de ciudadanía para los mexicanos, pero alguien tiene que plantearlo, o algún acuerdo con otra región del mundo como Singapur para recuperar la vocación comercial, manufacturera y de exportación de México y detonarla hacia Asia, varios países, no tiene que ser China necesariamente, ¿no? Es decir, alguien tiene que imaginarse una realidad nueva para México. Imaginemos una unión norteamericana desde la península de Alaska hasta la península de Yucatán. Sí. Lo que pasa es que eso para mucha gente en este país supondría traición a la patria, en fin, etcétera. Ya sabemos. Pero la Unión Norteamericana desde Alaska hasta Yucatán. Bueno, malas noticias en términos económicos, en términos de certidumbre, sobre todo en materia de hacer negocios, generar riqueza, generar empleos. Gracias, Carlos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches, Arturo. Carlos, Luis, gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes. Sigan en la señal de ADN Noticias, todo personal con Jorge Fernández Menéndez y Viviana Belsazo. Ángeles, gracias. Arturo, gracias.